Enterré a mi hijo hace 4 meses y hace unos días lo vi caminando por un centro comercial con la misma risa. La misma cicatriz y la misma forma de decir mamá con los ojos. Lo seguí y descubrí que no solo me habían robado a mi hijo, también me habían robado la verdad sobre mi propia vida. Hola, soy Aurora y lo que voy a contarte no es una creepypasta, ni un guión inventado porque sí. Es la historia de cómo una madre que vive tranquila en un barrio latino de Estados Unidos terminó enfrentándose a un proyecto secreto que jugó con la vida de su hijo y con la mía. Si estás escuchando esto desde México, España, Estados Unidos o cualquier parte del mundo, quédate hasta el final. Porque si tú también eres madre, padre, hijo, hija, esta historia te va a sacudir el alma. 4 meses después de haber enterrado a mi hijo, juré que ya no me sorprendía nada. Pensaba que ya había tocado fondo, el funeral, la tumba fresca. El olor a flores marchitas y esa forma en la que el silencio de la casa se te clava como una aguja en el pecho. Creía que lo peor ya había pasado. Hasta ese día en el centro comercial. Era un sábado cualquiera. En teoría iba a comprar unas cosas básicas, detergente, comida, un par de camisetas baratas. Nada especial. Caminaba por los pasillos con el carrito medio vacío. La mente en otro planeta cuando escuché una voz detrás de mí. Mamá, no fue un grito. Fue un susurro suave, como él lo hacía cuando quería llamarme la atención, sin que nadie más se enterara. Se me congeló la sangre, te lo juro. Se me heló todo por dentro. Sentí el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir corriendo sin mí. Me giré muy despacio, casi con miedo a que el mundo se rompiera, si lo hacía demasiado rápido. Y entonces lo vi, un chico, de espaldas, con el mismo tipo de cabello que tenía mi hijo Iván, oscuro. Ligeramente ondulado, cortado de esa forma descuidada que siempre discutíamos. Mis manos soltaron el carrito. Ni siquiera fui consciente, solo lo seguí con la mirada, paralizada. El chico estaba hablando por teléfono. Hacía un gesto con la mano. Ese gesto, la forma de mover los dedos, la muñeca, como si dibujara el aire mientras hablaba. Igual que Iván. No sé cómo mis pies empezaron a caminar. Solo sé que, cuando quise darme cuenta, ya lo estaba siguiendo pasillo tras pasillo. No puede ser, murmuré, no puede ser. Cuando casi lo alcanzo, él se detuvo de golpe. Yo frené también, como si me hubieran clavado al suelo. El chico giró la cabeza un poco y vi su perfil. El mismo ángulo de la mandíbula. La misma nariz recta. La misma ceja izquierda con una pequeña cicatriz. Recuerdo de la caída tonta que Iván se dio en bicicleta cuando tenía 8 años. Mi garganta se cerró. Iván, grité, sin pensarlo. El chico se volvió completamente hacia mí. Me miró primero con extrañeza, luego con algo que parecía miedo. Señora, dijo. Con voz suave, ¿está bien? Esa voz. Dios de esa voz. No era parecida. Era la misma entonación. La misma forma de arrastrar un poquito las palabras cuando estaba incómodo. «Eres tú», susurré, «hijo, ¿eres tú?» Di un paso hacia él. Él dio un paso atrás. «Lo siento», respondió, educado pero distante. Creo que me confunde con otra persona. Quise acercarme más, tocarle la cara, comprobar que era carne, hueso, no un fantasma. Él se tensó. Miró alrededor como buscando una salida. «Te enterré», balbuceé. «Yo misma te vi en ese ataúd». Como el chico tragó saliva, desvió la mirada y, de pronto, se giró y comenzó a caminar rápido, casi corriendo, hacia la salida del centro comercial, en ese momento, antes de seguir. Déjame hacerte una pequeña invitación, si quieres saber qué demonios estaba pasando. Suscríbete al canal, deja tu like y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que viene a continuación, de verdad, parece sacado de una serie. Pero te prometo que no es ficción para dormir. Yo no estaba dispuesta a perderlo otra vez, salí detrás de él sin pensarlo. Caminé deprisa, luego corrí. Me abría paso entre la gente, chocando bolsas, escuchando protestas a mi alrededor, pero todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Llegamos al estacionamiento. El chico ni siquiera miraba atrás, pero yo sabía que, sentía que lo seguía. Se dirigió hacia una moto estacionada entre dos camionetas. Se detuvo un segundo. Miró la placa y luego hizo algo raro.
No subió. En lugar de eso, se apartó y siguió caminando como si no quisiera que yo lo viera arrancar, como si se cuidara de no dejarme ninguna pista. Ajá, susurré, algo escondes. Chaval, lo perseguí manteniendo cierta distancia. Me escondí detrás de los autos, usando los cristales como espejos para vigilarlo, como si de pronto me hubiera convertido en detective o en una madre loca desesperada. O en las dos cosas. El chico salió del estacionamiento por la parte trasera, hacia una calle lateral poco transitada. Yo iba varios metros atrás. Mis manos temblaban, mis piernas parecían gelatina. Pero no me detuve. Caminó varias cuadras hasta llegar a una zona de casitas viejas, alineadas, esas que podría haber visto igual en un barrio de Ciudad de México, en las afueras de Madrid o en cualquier pueblo latino de Estados Unidos. Fachadas gastadas pero cuidadas, macetas asomando en las ventanas, cortinas de colores. Se detuvo frente a una casa de fachada clara, con una puerta verde algo descascarada. Llamó. Una vez. Dos, la puerta se abrió y apareció una mujer de unos 50 y tantos años. No la había visto nunca. Tenía el cabello recogido en un chongo desordenado y una mirada que mezclaba cansancio y ternura. Mi niño, dijo ella. Sonriendo, pensé que hoy no vendrías. Lo abrazó como una madre. Yo sentí que el mundo se me partía. Él entró. La puerta se cerró. Me acerqué con el corazón desbocado. No quería tocar la puerta todavía, así que me asomé por una ventana lateral que tenía la cortina mal cerrada. Desde afuera pude ver una repisa con varias fotografías enmarcadas, y entonces me quedé sin aire. Entre todas esas fotos, reconocí una inmediatamente, una imagen de mi hijo cuando tenía 5 años, con una cometa roja en la mano. Los dientes huecos y el pelo revuelto. Esa foto la tomé yo en un parque, un verano. Tenía el marco distinto. Pero era la misma imagen. La misma. Hasta la esquina doblada. ¿Cómo demonios una mujer desconocida tenía una foto de la infancia de mi hijo? Sentí que las piernas me fallaban. Apoyé la mano en la pared helada. Tragué saliva. No era solo que el chico se pareciera a Iván. No era solo su voz, su cicatriz, su forma de fruncir el ceño. Era que, dentro de esa casa, había pedazos de mi vida que jamás habían salido de mi hogar. Iba a tocar la puerta cuando escuché algo que me dejó clavada donde estaba, un murmullo. Voces al otro lado, me acerqué a la ventana, lo más que pude sin hacer ruido. El vidrio estaba un poco abierto, así que las voces salían difusas, pero claras. Ella me reconoció, dijo la voz del chico, nervioso, estoy seguro, Rosa. Te lo dije, respondió la mujer, algún día iba a pasar. Hijo, no puedes saber la verdad. Todavía no, la frase me atravesó como un cuchillo. Apreté los dientes para no llorar. Mis manos temblaban tanto que tuve que meterlas en los bolsillos, para que no repicaran contra la pared. Hablaban de mí. Sabían quién era yo. Él sabía que yo lo había reconocido. Di un paso atrás, sin poder respirar del todo, mientras una sola idea, loca, imposible, se repetía en mi mente como un eco. ¿Y si no estoy loca? ¿Y si él no? ¿Es un desconocido? ¿Y si realmente es mi hijo o algo peor? No sabía entonces que aquella casa iba a convertirse en la puerta de entrada a una verdad tan retorcida que haría que mi duelo pareciera casi un detalle. Esa noche no dormí. Nada. Cero. Me pasé horas sentada en la mesa de la cocina con una taza de café que se quedó fría sin que yo le diera ni un sorbo. Mientras las imágenes del día se repetían una y otra vez en mi cabeza, el chico en el centro comercial, la moto que no quiso usar, la mujer que lo abrazó como si fuera suyo, la foto de Iván en la repisa de una extraña, la frase, no puedes saber la verdad. Todavía no, quise convencerme de que todo era una coincidencia rara, que el parecido era solo una mala jugada del destino, que el dolor me estaba haciendo ver lo que quería ver. Pero hay cosas que una madre sabe a nivel de instinto. Más allá de cualquier lógica, ese lunar en el cuello, esa cicatriz en la ceja, la forma exacta de reírse hacia adentro cuando algo le daba pena. Amaneció y yo seguía con la misma ropa, la misma taza y el mismo nudo en el estómago. No puedo quedarme aquí sentada, me dije finalmente, no otra vez. No voy a llorarlo desde la distancia, mientras puede estar ahí. Tomé las llaves del auto. Guardé mi teléfono y un pequeño cuaderno en el bolso.
y conduje hasta el barrio, donde estaba aquella casa. El lugar se veía tranquilo, casi bonito a esas horas. El sol de la mañana iluminaba las fachadas gastadas y hacía brillar las macetas con geranios. Si no supiera lo que sabía, habría pensado que era un vecindario normal, donde la mayor preocupación sería que el perro del vecino hiciera ruido. Aparqué a media cuadra, como si viniera a visitar a alguien más. Caminé por la acera despacio, fingiendo mirar mi celular, pero en realidad contando puertas, ventanas. Detalles, vi la fachada clara y la puerta verde. Era ahí. No toqué la puerta. No todavía. Algo en mí quería observar antes. Mientras caminaba despacio bordeando la casa, escuché algo que me paralizó. Una risa. La risa de mi hijo. Esa risa medio contenida. Como cuando se esforzaba por no hacer demasiado ruido, donde se le escapaba el aire entre los dientes y parecía ahogarse de alegría. Venía del patio trasero. Tranquila, Aurora, tranquila, me repetí. Pero mi corazón no me hizo caso. Seguí el muro lateral hasta una reja estrecha, vieja, con barrotes oxidados. Me asomé con cuidado. Allí estaban. El chico en mi hijo, pero no mi hijo, no sé cómo explicarlo, estaba cortando leña con un hacha vieja. A su lado, la mujer, Rosa, le hablaba con esa familiaridad cálida que una madre usa cuando regaña y cuida al mismo tiempo. No te esfuerces tanto, hombre, decía ella. Te vas a quedar sin espalda a los 30. Estoy bien, ama, respondió él, con una sonrisa cansada dama. Mamá, pero acortado, como lo dicen en algunos lugares. Me dolió escucharlo. Y entonces lo vi de nuevo, en la nuca, una cicatriz alargada, tiene, casi oculta por el cabello. Idéntica a la de Iván, la que se hizo cuando se cayó de la bicicleta contra el borde de la banqueta. Yo misma lo llevé al hospital aquel día, temblando, llorando, y me prometí que nunca más le pasaría nada malo. ¡Qué ironía! ¿Y si vuelve?, preguntó Rosa, con voz tensa. Esa mujer. La forma en que te miró. Él dejó el hacha en el suelo, respiró hondo y miró hacia el cielo un momento. Va a volver, dijo, convencido. Lo vi en sus ojos. Y cuando lo haga, vamos a tener que decirle la verdad. La verdad. Otra vez esa palabra, y Kerr lo llamó ella por primera vez por su nombre. Cariño, no sabes cómo puede reaccionar. No podemos seguir escondiéndonos, ama, respondió él, ni de ella, ni de ellos. Sentí que la piel se me erizaba entera. Sin querer, retrocedí un paso. La grava bajo mi zapatilla crujió, el sonido, por pequeño que fuera, rebotó en el patio silencioso, y Kerr levantó la cabeza de golpe. Sus ojos escanearon la reja, el muro, las sombras. Por un segundo, su mirada se clavó justo donde yo estaba. Contuve la respiración. ¿Qué pasó?, preguntó Rosa. Nada, dijo él, aunque sonaba poco convencido. Creí ver algo. Hubo un silencio pesado. Me alejé despacio, pegada al muro, hasta la esquina de la calle. Cuando sentí que estaba lo bastante lejos, recién entonces volví a respirar. Regresé al auto casi corriendo. Me senté frente al volante con las manos temblorosas, el corazón desbocado. Miré la casa por el espejo retrovisor. Imaginé a Iván jugando en ese patio. Imaginé a Rosa llamándolo hijo. Sentí celos, rabia, dolor, todo mezclado. Y entonces vi algo más estacionada unos metros más allá, casi escondida entre dos coches viejos, estaba la misma moto del estacionamiento del centro comercial. Me acerqué fingiendo estar mirando mi celular. En el manillar colgaba un llavero metálico, una pequeña cometa roja, con la cuerda dibujada en espiral. Una cometa roja, igual a la que Iván usaba de niño, igual a la de la foto. Me llevé la mano a la boca. Los ojos se me llenaron de lágrimas. No podía ser coincidencia. Nadie más conocía ese detalle. Era nuestra cometa. Él había dibujado esa cometa en cuadernos, pegatinas, hasta una vez en la pared del cuarto, y casi lo mató del regaño. Él lo sabía. Y Kerr lo sabía. Regresé al auto, cerré la puerta, y me quedé allí, con la frente apoyada en el volante, llorando en silencio, pero mientras lloraba, algo cambió. El dolor empezó a mezclarse con otra cosa. Con rabia. Con una especie de fuego nuevo. Si hay una verdad detrás de esto, susurré, con la voz rota, la voy a encontrar. No me importa quién esté involucrado, ni hasta dónde tenga que llegar. No voy a dejar que jueguen conmigo. No conmigo. No con mi hijo. Esa tarde comencé a hacer algo que siempre había evitado. Mirar hacia atrás. Abrí cajas de recuerdos, álbumes de fotos, carpetas de papeles guardados en el fondo del closet. Cada foto de Iván era una puñalada y, aún así, seguí.
En una de las cajas encontré su acta de nacimiento, amarillenta en las orillas. La tomé entre las manos. Recordé el hospital, el olor a desinfectante, las luces blancas, el cansancio. Yo tenía 28 años cuando lo tuve. Fue mi único embarazo. Mientras miraba la fecha, un recuerdo que nunca había tomado en serio volvió a mi mente como un flash, una enfermera entrando apresurada, diciendo que habían tenido un apagón en el área de neonatos. El llanto de un bebé en otra habitación. Luego, el silencio. Después, me trajeron a Iván profundamente dormido. Tan quieto que hasta le revisé el pecho para asegurarme de que respiraba. Algo que en su momento pasé por alto empezó a retorcerse dentro de mi memoria. Algo que yo no había querido ver, y sin saberlo aún, ese pequeño recuerdo iba a ser la primera pieza del rompecabezas que me revelaría algo brutal que el hijo que yo crié. No era el único. No tardé mucho en tomar una decisión que, sinceramente, nunca pensé que tomaría. Volver al hospital donde había nacido Iván. Habían pasado casi 30 años. Yo ya no era la misma mujer. El hospital, tampoco. Llegué a media mañana. El edificio ahora era más grande, más moderno, con una fachada reformada y una entrada automática que se abría y cerraba con un pitido. Pero el olor seguía siendo el mismo, mezcla de desinfectante, café barato y miedo. En recepción, una chica joven, con el cabello recogido en una coleta, me miró por encima de la mascarilla. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito acceso al historial de nacimiento de mi hijo, dije, tratando de sonar calmada. Nació aquí en el 93. Ella frunció un poco el ceño. Solo familiares directos pueden. Soy su madre, la interrumpí. Y necesito ver todo lo que tengan de ese día. Todo. La chica dudó un momento, luego me pidió mi identificación, el nombre completo de Iván, la fecha exacta. Llené un formulario con manos temblorosas. Después de eso me pidió esperar una hora. Una hora eterna sentada en una sala con sillas de plástico donde la gente entraba y salía con caras cansadas. Una hora en la que cada llanto de bebé me taladraba el pecho. Por fin, una enfermera mayor con canas escondidas bajo la cofia se acercó con una carpeta delgadita en las manos. Esto es lo que hemos encontrado, dijo con tono neutro. Tenga en cuenta que, en esa época, muchas cosas no se digitalizaban. Hay archivos que se perdieron en cambios de sistema. Le agradecí. No era culpa de ella. Abrí la carpeta ahí mismo. El acta de nacimiento. Una hoja con datos generales, peso, talla, EP. Y un documento que jamás había visto, traslado temporal a incubadora por evaluación. Causa, corte de energía en sala principal. Sentí un escalofrío. Corte de energía. El apagón que yo recordaba vagamente. Lo habían anotado. Pero nadie jamás me dijo nada. Nunca me explicaron que mi bebé había sido movido de una sala a otra. Pasé la página. Había una anotación a mano, casi ilegible, reubicación de recién nacidos, a la de supervisión, Doctor de H. No conocía esas siglas. No me sonaban. En ese momento, el nombre no me dijo nada. Después, lo recordaría muy bien, respiré hondo. Cerré la carpeta. Salí del hospital apretando los dientes. Lo siguiente era más duro aún, ir a la morgue municipal. Necesitaba saber si el cuerpo que había enterrado era realmente el de Iván, o si me habían mentido incluso en eso. El edificio de la morgue estaba a las afueras, gris, sin ventanas visibles. El tipo de lugar donde nadie quiere entrar, pero donde muchos terminan por obligación. Me recibió un hombre de rostro cansado, con ojeras profundas y una taza de café en la mano. Buenas. Vengo por el expediente del fallecimiento de mi hijo, dije. Directa. Murió hace 4 meses. Tengo el número de registro, le di el papel. Él tecleó en una computadora vieja, con un monitor grueso que parecía sacado del año 2000, frunció el ceño. Aquí hay una nota rara. ¿Qué nota?, pregunté, sintiendo que se me cerraba el estómago. Su expediente fue transferido, dijo, leyendo, 1 mes después de la muerte. A solicitud de un organismo federal sentí que el piso se me movía bajo los pies. ¿Cómo que transferido? ¿A dónde? ¿Por qué? Solo tengo un código interno, respondió, encogiéndose de hombros. No dice el nombre del organismo, solo que el cuerpo no fue requerido para autopsia. Autopsia innecesaria, leyó en voz alta. Cuerpo liberado. Me sudaron las manos, eso no tiene sentido. Murmuré. Siempre me dijeron que el accidente había sido extraño, que aquí no aparece autopsia, insistió él. Y los médicos que firmaron ya no trabajan con nosotros.
¿Puedo ver las firmas? Pregunté. Él imprimió un registro y me lo entregó. Había 2 firmas del mismo médico en documentos distintos. A simple vista parecían iguales, pero yo era costurera antes y siempre tuve ojo para los detalles. Había aprendido a distinguir pequeños cambios en trazos, en curvas, en presión. Saqué del bolso una pequeña lupa que usaba para revisar bordados. Sí, ya sé, suena exagerado, pero una se acostumbra a cargar sus mañas. Al mirar de cerca, lo vi. La primera firma era firme, fluida. La segunda, temblorosa, desigual, como si alguien hubiera intentado imitarla. Me tembló el pulso, falsificación. Alguien había firmado en nombre de ese médico. Alguien tenía prisa por cerrar ese expediente. ¿Estás segura de que no hay nada más? Pregunté, mirándolo fijo. Eso es todo lo que me permite el sistema. Señora, respondió él, sincero. Créame, si hubiera algo más, se lo diría. Le agradecí. No era con él el problema. Salí del amor con la cabeza hecha un caos. Me quedé un rato en el auto, sin encenderlo, con los papeles sobre el regazo, comparando fechas, nombres, detalles. Todo olía a encubrimiento. Y entonces, mientras miraba la foto de Iván adulto, una memoria que tenía enterrada desde hacía años volvió con fuerza. Su 10º cumpleaños, fuimos a un parque enorme, con columpios, resbaladillas, árboles altos. Yo estaba preparando la comida sobre una manta cuando, por un segundo, dejé de mirarlo. No fueron ni 30 segundos, lo juro. Cuando levanté la vista de nuevo, vi a 2 niños corriendo entre los árboles, con camisetas azules iguales. Por un momento, no supe cuál era mi hijo. Se cruzaban, se reían, parecían un reflejo. Yo los llamé y solo uno vino hacia mí. El otro se alejó entre los árboles con una mujer que nunca había visto. En su momento, lo consideré una coincidencia rara, esas cosas que pasan y ya. Pero ahora, con todo lo demás, esa escena cobraba un significado totalmente distinto. De pronto, las fotos de los álbumes empezaron a mirarme de otra forma. Había imágenes donde, al fondo, apenas visible, se veía la silueta de un niño borroso. Siempre pensé que sería algún amiguito del barrio, un primo de alguien, un ex. Pero ahora, mirándolo bien, ese niño tenía la misma altura, postura y forma de moverse que Iván. Un escalofrío me recorrió entera. No, susurré. No puede ser. Y, sin embargo, en ese momento, en mi cabeza apareció una frase que me costó hasta decirla mentalmente. ¿Y si Iván tenía un hermano gemelo del que nunca me dijeron nada? Llegados a este punto, quizá pienses, bueno, Aurora, esto ya es demasiado, ¿no? Créeme, yo también lo pensaba. Sonaba telenovela mala, a guión de serie conspiranoica. Pero había demasiadas piezas encajando de forma demasiado perfecta para ser casualidad. Un chico idéntico a mi hijo, fotos de Iván en casa de extraños, firmas falsas en la morgue, un apagón durante su nacimiento, un niño idéntico en el parque el día de su cumpleaños, siluetas repetidas en fotos antiguas y la palabra que no quería usar, pero que, aún así, empezó a tomar forma, experimento. Esa noche, en vez de ir a llorar a la almohada como los meses anteriores, decidí hacer algo que nunca antes había hecho, sacar absolutamente todos los documentos que tenía sobre Iván y revisarlos como si yo fuera una investigadora. No solo su madre, acta de nacimiento, vacunas, recetas médicas, reportes escolares, informe del hospital donde lo atendieron cuando se fracturó el brazo. Todo buscaba algo raro, un patrón, un nombre repetido, lo que fuera. Y ahí apareció, pequeñito, en la esquina de uno de los documentos del hospital. Supervisor, de Herrera de Gates, las mismas iniciales del papel del nacimiento. Me lo apunté en el cuaderno, de Herrera, doctor. Supervisor. A la mañana siguiente, en lugar de ir a trabajar, me tomé el día. No sabía a quién más acudir, así que empecé por lo básico, registros públicos, directorio médico, cualquier cosa que pudiera decirme quién demonios era ese doctor. Pero la ciudad no siempre es amable con quien hace demasiadas preguntas. En una de las clínicas donde pregunté, una secretaria bajita me miró raro cuando mencioné el nombre de Herrera. Herrera repitió, revisando la computadora. Aquí estuvo un doctor con ese apellido hace muchos años, pero frunció el ceño, la ficha está vacía. Sin foto, sin detalles, solo el nombre y las iniciales. ¿Puedo ver la pantalla? Pregunté. No está permitido, respondió, casi automática. Salí de ahí con la sensación de estar chocando contra una pared invisible.
Al volver al auto, mi celular vibró. Número desconocido. Diga, contesté. Silencio. Hola. Entonces escuché una respiración agitada al otro lado. Una voz joven, temblorosa, dijo, dejé de buscar, mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Ticker? Susurré, ¿eres tú? Hubo un silencio breve, no sabe en lo que se está metiendo. Señora, dijo la voz. Por favor, pare. Esto no es cosa suya. ¿Cómo que no es cosa mía? Estallé. Enterré a mi hijo hace 4 meses y ahora hay alguien idéntico a él caminando por ahí. Claro que es cosa mía. Él respiró hondo. No soy su hijo, dijo con un hilo de voz, pero siento que lo soy. Y eso es precisamente el problema. Entonces explícame, le rogué. Dime quién eres. Dime qué te hicieron. No puedo, respondió. Me tienen vigilado. Nos tienen a todos vigilados. Si sigue haciendo preguntas, se va a poner una diana en la frente. Y yo no podría soportar que le pasara algo por mi culpa. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Escúchame bien, Iker, dije, usando su nombre a propósito. Si alguien jugó con tu vida y con la de mi hijo, ya nos hicieron daño. Yo no pienso quedarme cruzada de brazos. Usted no entiende, susurró. La verdad la puede destruir. Ya estoy destruida, respondí, sincera. Lo único que me queda es saber por qué. Silencio. Por un momento sentí que iba a ceder, que iba a decirme algo. Lo siento, dijo al final. No estaba previsto que usted me viera tan pronto. Tan pronto. Como si hubiera un plan. Como si él formara parte de algo mucho más grande. ¿Quién te lo previó? Pregunté. ¿Quién está detrás de esto? Busqué el nombre Proyecto Espejo, soltó de pronto en un susurro. Solo eso puedo decirle. Y por favor, cuídese. La llamada se cortó. Me quedé con el celular pegado a la oreja. En shock, Proyecto Espejo, ese nombre se me clavó en la mente como un clavo frío. No sabía entonces que esa palabra iba a abrir una puerta a un mundo de archivos clasificados, bebés duplicados, vidas separadas a propósito y decisiones tomadas por gente que nunca me miró a los ojos, pero que aún así decidió sobre mi maternidad. Y antes de seguir, si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías seguido investigando o te habrías detenido por miedo? Porque lo que yo hice a continuación fue, literalmente, meterme en la boca del lobo. Te voy a ser sincera, yo no soy jeque, ni abogada, ni periodista de investigación. Soy costurera, vivo en un piso pequeño y hasta hace poco mi mayor preocupación era pagar la renta, tiempo y que no se me descompusiera la lavadora. Pero algo cambió el día que escuché. Proyecto Espejo, esa noche conecté la vieja laptop que tenía guardada, esa que uso solo para ver series, y empecé a buscar. Primero lo obvio, Proyecto Espejo, entre comillas. Casi nada. Una referencia en un foro de hace años. Un comentario perdido en un blog que ya no existía, un enlace roto a un artículo que había sido borrado cada vez que creía encontrar algo. ¿El enlace devolvía error, casualidad? No lo sé. Pero la sensación de que alguien se había tomado el tiempo de limpiar huellas era demasiado fuerte. Decidí cambiar de enfoque. Si el nombre del proyecto no salía, quizás su secuela sí. Busqué palabras como gemelos separados al nacer, programa experimental con recién nacidos, demanda colectiva por bebés robados. Mucho ruido, pocas nueces. Historias aisladas, escándalos viejos. Pero nada que dijera claramente, esto es Proyecto Espejo. Al amanecer, con los ojos rojos y los dedos entumidos, entendí que lo que necesitaba no estaba en internet, estaba en papel, en cajas, en archivos que nadie quiere revisar, así que conduje hasta el archivo histórico del municipio. El edificio era frío, con estanterías metálicas y olor a polvo húmedo. Un hombre mayor, con gafas gruesas, me atendió en un mostrador. Quiero consultar información sobre programas federales antiguos relacionados con salud o infancia, le dije. Eso es muy amplio, señora, respondió con paciencia. ¿Tiene algún nombre de proyecto? Tragué saliva. Proyecto Espejo, el hombre frunció el ceño como si el nombre le sonara, pero le diera mala espina. Abrió un libro enorme, de esos que parecen de otra época, luego tecleó algo en un computador viejo. No aparece nada oficial con ese nombre, dijo al cabo de unos minutos. Pero entornó los ojos, aquí hay algo. Se acercó a una estantería. Sacó una caja de cartón sin etiqueta y me la puso sobre la mesa. Esto estaba archivado, junto a una lista de proyectos clasificados de principios de los 90, le explicó. No tiene portada, pero quizá le sirva. Mis manos temblaban cuando abrí la caja. Dentro había sobres amarillos, informes con nombres tachados, fotos en blanco y negro de bebés.
todos con pequeñas pulseras en las muñecas. Lo que más me llamó la atención fue un cuaderno de tapa gris, con una figura dibujada a mano, un espejo partido en dos. Lo abrí. En la primera página, a mano, alguien había escrito ensayos de duplicación fenotípica. Protocolo 3. Supervisor, de Guerrera. De hecho, otra vez sentí que el corazón se me quería salir por la boca. Pasé las páginas. Había listas de sujeto A y sujeto B, siempre por pares. Fotos pegadas de dos bebés idénticos lado a lado, con códigos numéricos en lugar de nombres, y 1, y 2, y 3, y así hasta más de 20. En una página, subrayado, leí, las familias solo deben recibir a uno de los sujetos. El otro será reasignado a programas internos. Bajo ninguna circunstancia deben reencontrarse. Me quedé mirando esa frase largo rato, como si el tiempo se hubiera detenido. Bajo ninguna circunstancia deben reencontrarse. Recordé el parque, los dos niños corriendo. Recordé las fotos con la figura borrosa al fondo. Recordé a Iker, idéntico a Iván, mirándome en el centro comercial. Sentí náuseas. Tuve que apoyar la frente en la mesa. ¿Se encuentra bien?, preguntó el archivista, preocupado. Necesito. Tragué saliva. Necesito ver registros de 1993. De nacimientos vinculados a este proyecto. Él dudó. Lo que está viendo no debería salir de aquí, dijo en voz baja. Son documentos que nadie ha pedido en décadas. Es sobre mi hijo, respondí, mirándolo a los ojos. No voy a dejar esto aquí sin saber la verdad. Algo en mi voz lo conmovió. Suspiró. 5 minutos, dijo al final. Haga copias mentales de lo que pueda. Luego tengo que guardar esto. Pasé páginas rápido, con los dedos sudados. En una de las últimas hojas, casi al final del cuaderno, vi un registro que hizo que el mundo se me fuera negro por un segundo. Y 14 años, 1993, estado completado. Sujeto A, entregado a familia González. Sujeto B, retenido para observación prolongada. Nota, riesgo emocional elevado si ambos llegan a coincidir. González. Mi apellido. Sujeto A. Sujeto B. 1993, mi estómago se encogió. Volví a leer una y otra vez. Y 14. Familia González no necesitaba más pruebas. Iván no había sido hijo único. Iván era sujeto A de un experimento del que nunca me informaron. Iker era sujeto B, el que se quedó atrás, el que no tuvo familia, el que, de alguna forma, había acabado en manos de una mujer desconocida pero mucho más honesta que quienes firmaron esos papeles. Cerré el cuaderno con un golpe. Tenía ganas de gritar. Su acabó, murmuré. No voy a seguir siendo la tonta del cuento. Dejé la caja donde estaba y salí del archivo con el corazón en llamas. En cuanto me senté en el auto, mi celular volvió a vibrar. Otro número desconocido. Mensaje de texto esta vez. Digiti busca. No sé con quién se está metiendo. Respiro hondo, los dedos temblando mientras escribía. La hice bastante. Voy a por más. Mandé el mensaje. Segundos después, otra respuesta. Sí, alguien va a tener que sacrificos. La palabra, sacrificio, se me quedó clavada en la mente. No sabía a quién tendría que pagar el precio. Pero presentía que no iba a ser barato. No podía seguir viviendo a medias entre la sospecha y el miedo. Tenía un nombre de proyecto, un registro donde mi apellido aparecía como parte, un experimento. Y la certeza de que había un chico idéntico a mí y yo viviendo con una mujer que lo llamaba mi niño. Así que es loco que madre totalmente desesperada, habría Jacobovi esa casa. Esta vez no me escondí detrás del coche ni me asomé por la raya del patio. Caminé directo hacia la puerta verde y toqué con decisión. 1, 2, 3 veces. Tardaron en abrir. Cuando por fin la puerta se movía, Rosa aparecía en el hombro. Sus ojos se abrieron un poco más al verme. No porque sorprendida, porque resignada, como quien sabía que este momento iba a llegar. Tenemos que hablar. Daisy, ella no me invita a pasar, pero tampoco cerré la puerta. Se queda ahí bloqueando el paso con el cuerpo. No debería estar aquí, murmura. Why? Sin embargo, aquí estamos las dos, responde. Rosa, Lidia cual se llama Iker. Ese que se parece a mi hijo. Sé que tiene fotos de mi familia, y sé que esto tiene que ver con algo la modo. Proyecto espillo. Un tic nervioso aparecía en su ojo derecho. Había dado en el blanco. No sé lo que está diciendo, Susara. Lo semilla de lo que creí,
insistí. Tengo documentos, tengo registros, tengo el código I-14 con mi apellido escrito. Si no me dais la verdad usted, alguien más lo ha, pero preferiré que fuera usted. Ella apretó los labios, sus manos temblaban, miró hacia adentro. ¿Cómo asegurar en que Kieker no estuviera escuchando? Yo solo quería dar un hogar. Dijo de pronto con la voz quebrada. Él, nadie más lo quería. Para ellos, solo irá, sujito B. Diwai quién demonios es, los. Pregunté. Duquan decidí que yo solo mere la mitad de mí y yo, Rosa cerró los ojos. ¿Pero qué estar labrando una pelea interna? Vía yes, por favor, pidi. Se lo rigo, si se meten esto, voy a acabar mal. Ya aquí mamá, contesté. Entraré a mi hijo. Wa ahora se coloqui entraré fue el resultado de un experimento que nunca autoricé. Silencio. Solo dígame una cosa. Dae, dando un paso adelante. Juaiker Waima hijo irán. Dos caras del mismo espillo. Me interrumpí ella, abriendo los ojos. Eso eran, dos vidas que nunca debieran tocarse, según ellos. La rabia me subía a la garganta. ¿Y por qué no me decían que tenía otro hijo? Pregunté, casi gritando. Porque usted, igual que yo, fuimos sin leer, Susara. Familiares, consentimientos, rutinarios, estudios, de seguimiento. Nos engañaron desde el principio. Sentí que me faltaba el leer. ¿Utilidad mandid estiker? Pregunté. No está, respondí. Se fue desde que supo que usted sabía el nombre del proyecto. Creo que, si se alija, lo va a proteger. Mis manos se cerraron en puños. No necesito que me protejan escondiéndose, dije. Necesito la verdad. La verdad no vino sola, dijo él. Vino con gente armada, con silencios comprados, con expedientes fosos. Le miré en los ojos. Rosa, miren bien, le pedí. Usted es madre. Lo sé solo con verla. Si alguien hubiera jugado con la vida de su hijo, yo se quedaría en casa sin hacer nada. Ella tragó saliva. Dos lágrimas se le escaparon. No, admití al final, no podría. Se hizo un silencio pesado entre las dos. El tipo de silencio que solo se da cuando dos mujeres que han amado de verdad se reconocen en el dolor de la otra. Y la suspira. Hey, un hombre. Dijo finalmente. Uno que estuvo dentro del proyecto desde el inicio. Intentarles, pero no lo dejaron del todo. Si alguien sabe cómo romper esto, es él o se va a encargar que no lo cuente. Dime su nombre, pedí, sin dudar. No pudo. Dime su nombre. Por favor, supliqué, no me dejes sola en esto. Rosa duda unos segundos eternos. Luego tomó un pedazo de papel de la repisa, lo dobló y me lo puso en la mano. No lo lea aquí. Orden. Why, si va a verlo, no vaya sola. Nunca he estado realmente sola desde que entré a mi hijo, responde. El dolor me acompaña a todas partes. Cerra los ojos. Como si mis palabras le dolieran. La poesía, susurró. Si la ven aquí otra vez, no solo eran por usted, también eran por él. Me alejé de la casa con el corazón en un puño. Metí el papel en el bolso sin abrirlo, como si fuera una bomba. No fui hasta que llegué a casa que lo despegué sobre la mesa de la cocina. Un nombre, escrito con letra temblorosa. Damian Herrera. Guayana de Resign, al pie de la ciudad. DH el mismo de los documentos del hospital. El mismo del cuaderno en el archivo. El hombre, de alguna forma, había estado presente el día que mi hijo nacía, y el día que me lo arrebataron. No tuve tiempo de planear nada. Esa misma noche, mientras intentaba decidir, se me acercarme y estar de mi Herrera. Mi celular volvía a sonar. Número desconocido. Contesté casi por refugio. Aurora, dijo la voz de Aika, apresurada. Tienen tu nombre, tu placa de coche, tu dirección. No veas a ver a Damian sola. No veas, panto. Vilendaste. Pregunté, con el corazón acelerado. En ninguna parte es segura, respondí. Mira, lo que estás removiendo es más grande de lo que crees. Para ellos, nosotros nunca fuimos personas, fuimos estadísticas. Me duele escucharlo hablar de sí mismo as. ¿Te serendino? Pregunté. Siempre. Dijo, con una risa seca. Desde que tengo memoria. Pero eso no importa. Importa que te sigas viva. No voy a dejarte tirado, Iker. Respondí firme. No después de saber que te robarán tu vida para dársela a un experimento. Silencio. No eres mi madre, mamá. Casi como quien se lo repite a sí mismo.
Pero cuando me miraste en el centro comercial, sentí algo que nunca había sentido. Pues los asusta. El corazón se me aprieta. Porque no te haya perdido a ti, Dash, con la voz cuadrada. Pero eres parte de mí y yo. Voy mientras me cuidan el aliento. Voy a seguirte al rastro. Otro silencio. Finalmente, hay que esperar. Se vas a ver a Damien, hazlo ya, di yo, derrotado. Porque después de esta noche, tal vez ya no tengas la opción. La llamada se corta. No entendí dar todo esa. Tu última frase hasta el día siguiente. Tomé el papel con la dirección de Damien. El cuaderno mental de todo lo que había visto. Voy sal hacia la col. Pero mientras bajaba las escaleras de mi edificio, recibo otro mensaje. Demasiado tarde. No supe qué significaba hasta que, por instinto, decidí pasar primero por el barrio de Rosa. Como si algo en mi interior me dijera que tenía que ir allí. Cuando llegué al lado de la casa de la Puerta Verde, me di cuenta de que algo estaba mal. Muy mal. La esquina había estacionada una camioneta negra de vidrios polarizados. No era el tipo de coche que sueles ver en el vecindario humilde. La misma escena podría haber estado en un barrio de Madrid, de Monterrey o de Los Ángeles. Y siempre significaría lo mismo problemas. Me acerqué a Pai, manteniendo pegada a las paredes como si fuera invisible. La puerta de la casa de Rosa estaba entreabierta. Desde dentro se escuchaban golpes, voces arrastrados, gritos ahogados. Díganlo. Alcancé a oír la voz de Rosa. No lo pensé. Me acerqué corriendo, empujé la puerta. La sala era un cosa marcos tirados, papers en el suelo, una silla rota. Dos hombres armados, traje oscuro, cara de pocos amigos estaban sujetando a Iker, que sangraba del labio forcejeaba como un animal acorralado. Lesta que no se hizo cara a ella, groado uno de ellos. Lo sabes, sujeto B. Y no le digan así. Grité Rosa. ¿Tiene nombre? Me vieron. Todo ocurrió en segundos, pero yo lo recuerdo así mara lenta. Uno de los hombres volta hacia mí, saca la pistola y apunta. Iker se queda helado al verme. Aroa, no, susurra. Suéltalo. Dije yo, con una coma que no senta. Suéltalo ahora mismo, grito todo el maldito vecindario. No quiero eso hizo. Dijo el hombre del ama, con un acento neutro que podría haber sido de cualquier país. De verdad sí ahora. Vi y esa casa ve ovidis de este chico. No es su problema. Es mi problema desde el momento en que decidieron llegar con la vida de mi hijo. Responde. Va con la suya. Hay que mimar con desesperación. Vi yes. Dijo, respirando con dificultad. Esto iba a pasar tarde o temprano. Ya estoy acostumbrado. Le rabia mi hijo rollo. Tía no naciste para acostumbrarte. Acuérdate pasotín. Dije. Naciste para vivir como cualquiera. Los hombres se miran antes, fastidiados. Cambio de plan, dijo el del arma. Nos elevamos a los dos. En ese instante, alguien te de mi brazo desde atrás. Por aquí, grité Rosa. Mi jal hacia el pasillo mientras una lámpara se estrellaba contra el suelo. Los hombres disparan, pero el tiroteo contra la pared. El ruido hizo eco en toda la casa. Rosa me empuja por una puerta trasera que daba en patio pequeño y lleno de mesitas, delfinios, geranios, cactus. Todo se movía en sí manera rápida. Hay una salida hacia el colegio, dijo, yediendo. Vaya, ahora, oiti, brigante, tratando de mirar hacia la sala. Olia tomó su decisión, Susana. No va a dejar que la metan por él, no le cuitizo. La puerta se cerró de golpe entre nosotras. Escuché gritos, golpes, otro disparo. Y, no, de Iker, descarado. Por un segundo, todo mi cuerpo quiso correr hacia el ruido. Pues lanzam contra esos hombres, arrancarlos de él con les uní así hace falta. Pero mis piernas se movieron solas hacia el coleón, como si obedecieran a algo que no era solo mi miedo, sino también la voluntad de ese chico, que, a pesar de todo, me llamaba. Sí, ahora, para mantener la distancia. Salí al colegión, me pegué a la pared. Corre sin pensar, giré la esquina. Llegué hasta la avenida principal y solo entonces me permití respirar. Cuando al fin me detuve, mis manos temblaban tanto que no podía sacar las llaves del bolso. Me apoyé en una pared, llorando en silencio. No sabía si Iker estaba vivo o muerto. No sabía qué le harían. Solo sabía una cosa, no iba a dejar que su sacrificio porque así, había usado esa palabra, fuera en vano.
Saqué el papel alugado con el nombre de Min Herrera. Lo mira como si fuera la única tabla de salvación en medio de un mal lino de tiburones. Ves a explicar todo, Susare. Te gasto no. Fui directo a la dirección que Rosa me había dado. No volví a casa, no recogí ropa, no avisé a nadie. Tenía la sensación de que, si me detenía un segundo, no volvería a moverme. La dirección me guió a las afueras de la ciudad, a una casa antigua de un solo piso, con un jardín descuidado y una rilla medio oxidada. Podría haber estado en un pueblo de Castilla, en un barrio viejo de Monterio en las afueras de Phoenix. Esa mezcla rara de abandona dignidad. Toqué timbre nada. Toqué otra vez, más fuerte. Por fin, la puerta se entreabrió unos centímetros. Un ojo cansado me observó desde la rendija. ¿Ese quién es usted? Dijo una voz envillecida. Viváis poco y bien. Se me encogió el corazón. Damián Herrera. Pregunté. Lo que cuida de él, respondí. Pues, entregué. La casa olía a papel viejo, café recalentado y algo más difícil de definir copa. El salón estaba lleno de calles, carpetas apiladas, pizarras con esquemas de ADN, notas sueltas pegadas en las paredes. En una de ellas fue dos pequeñas pulseras plásticas colgadas con un alfala. Y fortuye, y fortimbi. Me acerqué sin poder creerlo. Ellas, susurré. Tú son las pulseras de los recién nacidos que fueron asignados al código I-14, dijo él, sentándose en una silla frente a mí. Uno de ellos fue su hijo, y el otro. No terminé la frase. No haya falta. ¿Por qué? Pregunté sin rodeos. ¿Tú para qué hicieron esto? Y él respira hondo, como quien se prepara para un castigo. No éramos un proyecto de bebés robados, como otros que salen en las noticias. Iremos algo más elegante, seguínelos. Un experimento científico. Fuera en estudiar si se desarrollan dos seres humanos genéticamente idénticos en entornos diferentes. Gemelos, daya, fenotipos duplicados. Corrigí él. A veces procedí en la misma gestación, otras veces. Daddy, si forzaba la similitud, me quedé helada. No quise preguntar qué significaba eso, último. Guillo, pregunté. Que firme sin saber. Consentimientos para estudios de seguimiento neonatal. Programas de salud infantil. Hermanos bonitos. Explic. Nada que dijera. Vamos a partir en dos tu maternidad. Las lágrimas me ardieron en los ojos. ¿Por qué Emily? Susurré. ¿Por qué Ivan? Damián vaya la mirada. Su hijo temía un perfil perfecto. Dijo. Sin antecedentes genéticos graves, sin complicaciones en el embarazo, madre joven, estable, disponible para controls. Usted era, en su lenguaje, un buen contenido. Sentí ganas de golpearlo. No lo hagáis. Lo odié y lo necesita al mismo tiempo. ¿Cuáico? Pregunta. ¿Qué fue de él? Sujeto B fue retenido en instalaciones especiales, responde. Y algunos B se los entregaba a familias vinculadas al programa. Otros se quedaban en manos del Estado. El plan era hacer seguimientos parciales, comparar rendimientos, reacciones, vínculos. Un juego macabro. John jugó, repetí, indignada. Llegarán con vidas humanas. Él asentí, con los ojos vidriosos. Por eso me salí. Dijo, o lo intenté. Cuando vi los primeros casos de colapso emocional, quise denuncia. Pero esto no era solo un proyecto loco. Había demasiada gente arriba ganando dinero, prestigio, publicaciones. Me hicieron firmar acuerdos de confidencialidad. Me amenazaron. Me vigilaron. Se pasó una mano por la cara. Y le acusó yo Miri. Continuó. Sup que habían cruzado una línea de ley que no habría marcha atrás. ¿Qué pasé es de? Pregunté, con la voz rota. Siempre me dijeron que fue un choque. Y el choque fue real. Dijo. Lo que no fue accidente. Fue la forma en cuestión. Él había empezado a tener suyos que no eran suyos, recuerdos que no encarban con su vida. Empezó a hablar de otro chico que se parecía a él. Eso, para el proyecto, era una alarma roja. Significaba que el vínculo ante AB se estaba activando. Sentí que me cerraba la garganta. Entonces decidieron apagar la alarma. Dijo, casi sin voz. No respondí. No hacía falta. Un silencio pesado leía la habitación. Y ahora, pregunté. ¿Tú qué quieren hacer con ella? Sujeto B nunca se adapta. Explique. Era inestable, desconfiado, rebelde.
Para ellos, un recurso comprometido. Cuando Emery vi empezó a sentarlo, aunque no lo supiera, hubo informes de crisis, intentos de fuga. Y ahora, después de que usted lo reconocía, para ellos se convierte en una variable que no pueden controlar. Lo van a matar. Sucederá. Si no hacemos algo, sí, responde Damian, sin rodeos. Mi corazón se rompe de nuevo, como si los pedazos que quedaban se hicieran polvo. De anda de esta. Brigante. Lo liberan a una de las instalaciones que aún siguen en funcionamiento. Dijo. Pensé que habían cerrado todas, pero ya vi. Y el proyecto Espillo nunca se canceló por completo, solo se hundía un poco más bello tierra. Habrían que ya la sacó una carpeta. Dentro había un mapa, coordenadas, fotos borrosas de un edificio bajo, sin ventanas en medio de nada. Ecuyi, señaló. Instalación E3. Sai cualquier volver a es chico con vida, tien curia. Yo ested. Pregunté. Yo no salgo mucho de aquí. Dijo, con una media sonrisa triste. Pero pido acompañarla hasta la entrada. Después de eso, estar sola. Lo miré con rabia, con dolor, con la sensación de que, si no lo hubiera tenido delante, lo habría copiado de todo. Pero la verdad era que, en ese momento, él era el único que estaba dispuesto a ayudar. No voy a perder otro hijo. Daisy. Ni aunque el mundo entero me diga que legalmente solo tenía uno. Damian asintí. Entonces preparís. Advertí. Porque lo que va a haber ahí dentro no es solo sobre usted y Fortín. Hey, menos más chicos, más vidas partidas, más historias como la nuestra. Me tembló el alma. El camino hacia la instalación y fue largo y silencioso. Conducíamos en el coche de Damian, villo pero resistente, por una carretera que se iba volviendo cada vez más solitaria, como si nos adentrásemos en un mundo que el resto del planeta había decidido olvidar. Bosque, árboles retorcidos, tierra polvorienta. Podría ser Nuevo México, podría ser un monte castellano, podría ser un cerro a las afueras de Guadalajara. Daba igual. Era el escenario perfecto para esconder algo que no debía existir. Hey, si maras decía Celerella, advertí Damian. Si frenamos como visitantes, no nos dejan ni bajar del coche. ¿Y cuál es el plan, entonces? Pregunté. No hay plan perfecto, respondí. Solo improvisación. Algo en lo, por lo visto, ustedes bastante bien. No estaba para bromas, pero casi sonreí. Vimos la breza a lo lejos oxidada, pero con un panel moderno al lado. Cuando nos acercamos, se abrió solo con un chirrido que me heló la sangre. Nos estaban esperando. Sucede, claro, dijo. Él. Usted no lleva semanas moviendo como fantasma, Aurora. Para ellos es un punto rojo en un mapa. El edificio era bajo, rectangular, sin ventanas, con una puerta metálica sencilla, mas, cuyo laboratorio parecía un binicar. A partir de aquí entro yo primero, dijo Damian. Todavía hay gente dentro que me recuerda. Vayamos. Al acercarnos a la puerta, esta se abrió sin que nadie la empujara. Un pasillo blanco nos recibí, iluminado con luces frías. No se oye nada, solo un zumbido lejano de bemoquinas. Entramos. En cuanto dimos unos pasos, una voz salía de unos altavoces ocultos, resonando por el pasillo. Sidora González, dijo, con un tono casi cordial. Bienvenida. Usted también, Dr. Herrera. Sabíamos que no podría resistirse a traerla. Damian apretó la mandíbula. No contaban con que trajera sus propios fantasmas. Mamá. ¿Quién eres? Pregunté, mirando al teco como si pudiera ver a la persona detrás de la voz. Alguien que estuvo allí cuando firmó sus consentimientos, respondí. Alguien que la veo sosna ahí por primera vez. Mi estómago se revolve. No me leemos así, desea. Tenía un nombre. Se llamaba Ivan. Los nombres son un adorno, se ora. Dijo la voz fría. Lo que importa son los datos. Why usted, con su manía de busca, está complicando mucho este set. Sentí ganas de arrancar los altavoces de las paredes. ¿Dónde está Iker? Pregunté. ¿Dónde está B? Más adelante, respondí la voz. Pero cuidado, si ora. Hay verdades que no se pueden desver. Ya he visto suficiente, respondí. Desde que lo vi en el centro comercial, mi vida de dice, verdad. Seguimos avanzando. Había una puerta al azar. Dentro había cunas alineadas, litias, cubiertas de polvo. En las paredes, fotos antiguas de bebés con sedagos.
Sent una punzada el peco. Yuka entas madres había como yo. Yuka lentes nunca se abrían. Otra puerta. Una sala con ordenadores, archivos, pantallas mostrando gráficas de frecuencia cardíaca, ondas cerebrales, fotos de adolescentes con los ojos tacados. No se distraiga, dijo Damian. Y FontUnDB no va a aguantar mucho más tiempo ahí dentro. Al final del pasillo, una puerta distinta, más gruesa, con un panel de seguridad. Damian puso la mano sobre el lector. El aparato Pete. Todavía no me han borrado del sistema, dijo con una sonrisa triste. La puerta se abría. Dentro, en una camilla conectado a cables y monitores, estaba Iker. Tenía la piel pelada, los ojos cerrados, la respiración pesada. Una mascarilla transmitía un pitido regular. Cuando escuché la puerta, abrí los ojos con dificultad. Sabía que vendría. Susurró al verme. No podía con la culpa de dejarla sola. Me acerqué a él, ignorando los cables, los pitidos, todo. No me vuelvas a decir, sí ahora. Dijo con la voz quebrada. No después de todo esto. Él esbozó una sonrisa de Abel. No soy tu hijo, insistí. Al menos no como debería serlo. Es que champion, respondí. No me importa si Motileman expedient. Leas parte de él, de su historia, de la mía. Ve mientras respiras. En mis ojos es mi hijo también. Un brillo extraño, mezcla de alegría y dolor, se encendía en sus pupilas. Siempre que saber que si sentí que alguien me hablaba así. Dijo. Ellos no saben usar esa palabra, y yo, no como ti. Damian si eso que a la consola. Tenemos que desconectarlo ya. Dijo, están saturando su cerebro con estímulos para ver si amo reaccionaste. Es la vez que nunca se atrevieron a completar. Reuniré bien que si simbólicamente. Pues les voy a hacer mal experimento. Gruñí. Mientras Damian liberaba cables, escuchamos pasos en el pasillo, voces apresuradas, el pedido de una alarma. Tiempo extra, no tenemos, dijo él medio en broma, medio en serio. Vemos, me puse a ayudar. Quité electrodos, liberé brazos. Hay casi incopar con dificultad. Puedo caminar. Dijo. No me tratan como si tuviera 5 años. Sonría a pesar del pinico. Su carteta sí que lo compartes con Ivan. Daiji. Igualito de terco. Lo ayudamos a ponernos de pie. Camin tambaleandos, pero firme. Abrimos la puerta. En el pasillo, 2 guardias venían hacia nosotros, armados. Coto ahí. Gritaron. Damian se interpuso. Yo los entretengo. Dijo. Ustedes vayan a la salida de emergencia del fondo. Hay una puerta que da directo al exterior. No te van a perdonar esto. Dijo. Ya me lo había perdonado yo hace tiempo. Respondís. Eso es lo único que me importa. Vuelve hacia los guardias. Bien. Les grito. Yo ni siquiera me van a saludar después de tantos años. Hubo un choque, gritos, disparos. No me giré. Tomé a Iker del brazo y corrimos hacia el final del pasillo. Tropezando, respirando entrecortado. Encontramos la puerta con letrero rojo. Salida de emergencia. Empujé con todas mis fuerzas. Se abrió con un chirrido. Afuera el aire frío de la noche nos golpeó la cara. Corrimos hacia la parte trasera del edificio. No había balas, solo materiales y tierra. En la distancia, el coche de Damian. Llegamos como pudimos. Lo ayudé a entrar en el asiento trasero. Me puse al volante. Las manos me temblaban, pero logré arrancar. Mientras nos alejábamos, Iker apoyó la cabeza contra el respaldo. Chris, Jeda, que esto termina acá. No, respondí. Pero al menos hoy no te digo atrás. Leo cerró los ojos. Una lágrima corrí por su mejilla. Gracias, mam. Susurró, tan bajito que casi no lo oí. Lacan hizo basta para saber que, aunque el mundo entero se empeñara en llamar esto un experimento, para nosotros era algo mucho más simple y más grande. Una familia rota tratando de volver a armarse con las piezas que le quedaban. No hay final feliz, perfecto en historias como esta. No te voy a mentir. No salíamos de la instalación E3, pero no de todo lo que significaba. Damian no salía detrás de nosotros. No se sobrevivía ese enfrentamiento. A veces prefiero pensar que está en alguna parte, escondido con sus carpetas, tratando de expiar sus culpas escribiendo cada nombre que recuerda. Iker y yo nos refugiamos primero en un motel de carretera, de esos donde nadie hace preguntas mientras pagan efectivo. Durante 2 días, apenas salimos de la habitación.
Yo domai eretos, tenía pasadillas. Yo miraba por la ventana cada cosa que pasaba, pensando que en cualquier momento aparecía una camioneta negra. Hablamos mucho. Me contó pedazos de su vida, los lugares donde había estado, los hogares sustitutos. Cuando derivan las terapias, los exámenes, las habitaciones con espillos unidireccionales. Me habló de otros chicos como él, otros ciudadanos y yo 9 y 22 y yo 3 algunos desaparecidos, otros reubicados. Tú hay crees que siguen ahí, pregunté. Yo en instalaciones como la E3. Y algunos sí, respondí. A otros los mezclaron en la sociedad, como a mí sí, pero siempre con una cuerda invisible al cuello. Nos miramos. No podemos salvar a todo el mundo solos, Taj. Pero podemos empezar por algo. Lo levé poco a poco a mi casa. Al principio, el silencio fue incómodo. Sus movimientos me recordaban tanto a Ivan que a veces tenía que salir de la habitación a respirar. Él lo sabía. Se sentía culpable por algo que no era culpa suya. ¿Se cuidas mi voy? Dijo una noche. No quiero ser un fantasma en tu sala. No eres un fantasma, respondí. Eres el y yo que no me dejaron creer. Tendrás tu forma, tu cacota, tus heridas. Pero, si te quieres, aquí hay un sitio para ti. No fue así. Hubo días en que se encerraba en el cuarto y no hablaba con nadie. Otros inquiríamos por cosas tantas guay. Al ver su sonrisa, se me descargaba el peco de nostalgia. Tuvimos que aprender a no comparar. Ivan y él compartían cara, gestos, incluso algunas maneras, pero eran personas diferentes. Yo tenía que cuidar a Iker por quien era, no por lo que me recordaba. Una tarde, mientras doblábamos ropa en la sala, me miraba y yo. ¿Sabes qué es lo más raro? ¿Y qué? Aunque sé que soy yo, el que sobre ello contigo no me siento en complemento. Me siento entero. Me quedé calada, por se hablaba, iba a llorar. Los meses pasaron. Demi me había dado copias de algunos documentos antes de entrar en la instalación. Entre ellos, listas parciales de otros ciudadanos, ubicaciones antiguas de instalaciones, nombres de madres que, quiz, habían pasado por lo mismo sin saberlo. Guardé todo en un lugar seguro. Lo escaneé, lo respaldé. Hablé con una abogada de confianza, sin mencionar nombres concretos, solo el esquema general. Me dijo que si destapaba todo eso, venía con todo contra mí, pero también que se encontraba otras familias dispuestas a hablar. Podíamos iniciar algo. Una demanda, una denuncia, algo que pusiera el foco sobre ese monstruo escondido. Ante la ley tal vez seguir en el mando de todo esto. Proyecto Espillo. Para mí era más simple. Un crimen contra la maternidad, contra la infancia, contra la identidad. Un día, mientras Iker y yo comíamos en silencio, recibí un correo desde una cuenta anónima. Solo di que, sabemos que E14B está con usted. Por ahora, lo diremos en paz. El experimento oficialmente concluido. Pero recuerda no fue el único. Decida bien que eso con lo que sé. Ni amenazas, ni balas. Solo una especie de advertencia. O de burla. Mira a Iker. ¿Qué haremos? Me pregunté. Respirando. Lo primero, respondí. Vivir. Que bastante vida te han robado ya. Comer bien, dormir en una cama decente, aprender lo que te gusta, reír cuando te dé la gana. Eso es revolucionario para alguien que solo conocía pasillos blancos. Sonrí un poco. Yo lo segundo. Lo miré a los ojos. Es contar nuestra historia y quien quiera escucharla. Porque lo que no se cuenta, se repite. Por eso estás escuchando esto ahora, desde donde quiera que estés, México, España, Estados Unidos, Argentina, Colombia, donde sí. Porque no se cuentas. Auroras. Poco sospechan que algo en su historia no cuadra, pero nunca se atrevieron a tratar del hilo. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo de corazón. Suscríbete al canal, deja tu like en los comentarios, que habrás hecho tú en mi lugar. O seguirías investigando, aunque todo el sistema te dará críticos. Yo preferirías vivir sin saber. Dime también desde que ciudad me estés escuchando. Me encanta leerlos, de verdad. A veces, entre tanta oscuridad, saber que hay gente al otro lado, acompañando, y es una forma de luz. Yo enteré a mi hijo 6 meses. Pero, al seguir una sombra en un centro comercial, descubrí que lo que realmente estaba enterrado no era él sino la verdad. Esa creí, ya no pienso de la tierra nunca más.